Pese al viento y al clima, hemos acompañado al centro del campo del Badalona, Xavi Muñoz y Joaquín García, a la playa de Badalona para hablar de fútbol y otras cosas. Hablando un poco del tema deportivo, vosotros dos ya estabais el año pasado. ¿Qué objetivos os marcáis tanto a nivel personal como colectivo este año? Bueno, yo creo que a nivel colectivo, ya lo dije al principio de temporada, que no era bueno marcarse un objetivo final, sino empezar poco a poco y ver cómo va sucediendo la liga. En estos momentos está claro que el objetivo principal es el partido de Baleares y más que nada pues para salir de esa tierra un poco pantanosa en que estamos y estar un poquito más tranquilos. Sin duda estoy con lo que ha dicho Xavi, o sea, no tenemos que marcarnos un objetivo a largo plazo porque tal como se hizo el equipo parecía que pintaban mal las cosas y al final, bueno, como han salido, se hizo yo creo que un buen equipo, lo que pasa que al principio está costando pues conseguir puntos. Yo ya te digo, yo creo que tenemos que ir paso a paso y la verdad que el equipo coja confianza, que el público se sienta identificado con nosotros y entre todos intentar tirar esto para adelante y estar lo más arriba posible. Y ambos habéis renovado este año por un año más. ¿Qué os ha hecho renovar un año más? Yo sin duda, a ver, el grupo humano que hicimos el año pasado fue sensacional. Con los que mejor me llevaba casualmente han sido con los que se han quedado. A esto le sumamos que evidentemente yo soy de aquí, tengo mi familia, tengo mi pareja, tengo mi trabajo, además del fútbol, así que fue fácil tomar la decisión. ¿Y tú, por tu parte? Pues la verdad que estoy con Joaquín, ¿no? Que lo más importante ahora mismo pues lo tengo aquí, que es la familia, con mi mujer, mi hijo, y sabemos todos cómo está el fútbol hoy en día, que arriesgarte a irte a ganar 4 pesetas más fuera de tu ciudad, pues luego puedes ir peor, ¿no? Si no te pagan, entonces preferimos quedarnos aquí por todo esto, ¿no? Y ahora a ti, Xavi, también te le hicimos en la entrevista el año pasado. Ahora, entrenador nuevo, compañeros nuevos y sigues teniendo la confianza de todos. ¿Cómo te sientes a nivel personal? Bueno, el entrenador ya había sido compañero mío también, ya jugando, y bueno, el año pasado estaba como segundo. Y la verdad que pues agradecido, ¿no? Agradecido a que confíen en ti, ¿no? En salir cada domingo y pues por mi parte intentar dar lo máximo para que sea correspondido esta confianza. Y ahora a ti, Joaquín, el año pasado eras uno de los nuevos, ahora este año te ha tocado a ti adaptar a los nuevos. ¿Qué has tenido que hacer? Bueno, la verdad que para mí la situación ha cambiado. El año pasado yo llegué, había un grupo compacto, aunque hubieron muchos fichajes, pero bueno, a mí me costó adaptarme, me costó darme entrada. A mi cámara y el equipo técnico este año me están dando continuidad, estoy intentando responder al máximo y ya te digo, la gente joven y con los demás, ya te digo, es que aparte de buenos jugadores son buenas personas, el grupo humano está siendo igualmente sensacional y yo te digo que esto poco a poco irá tirando para arriba. Y ahora hablando ya un poco de vosotros, ¿jugáis en la misma posición del campo? ¿Estáis condenados a entenderos y os entendéis? Hombre, está claro que por nuestro bien y por el del equipo nos tenemos que entender. No, es fácil entenderse con Joaquín dentro del campo, la verdad que es un jugador que lee muy bien el juego y en ese sentido no hay problemas. Nos entendemos genial, jugamos en la misma posición más o menos, pero ambos tenemos características diferentes y yo muchos partidos vivo de los valores que por ejemplo me da Xavi cuando él roba, entonces entenderme yo lo necesito más que nada. Y tenemos entendido también que sois pareja, uno de los vicios del equipo es el Mario Kart. Nos han comentado en otras entrevistas que os ganan siempre. ¿Cuál es la verdad? Yo creo que eso habría que hacer una entrevista con todos porque está claro que los ganadores somos Joaquín y yo y bueno, supongo que te habrán llegado voces de otros compañeros de vestuario, pero bueno, es un pique bonito y gracioso, ¿no? Bueno, estoy con él, ¿qué te voy a decir? Lo único que este año, bueno, como han habido bajas y tal, ahí los equipos se han tenido que remodelar y tenemos a uno en nuestro equipo que en vez de jugar con las manos juega con los codos. Pero bueno, poco a poco el año es muy largo y supongo que al final le acabarán cogiendo el truquillo. ¿Pueden salir nombres? Pueden salir, a ver, Sobregao es uno, pregúntale, y Sergio Cortés es otro. Vamos, cuando habléis con ellos se lo comentáis, que ha dicho Xavi esto. Vale, dejando ya un poco el lado deportivo, os hemos traído aquí a la playa, aunque no hace el día más adecuado. ¿Vosotros en vuestro tiempo libre o en vacaciones sois más de iros a algún sitio turístico costero o sois más de otro tipo de vacaciones? No, la verdad que yo en vacaciones, pues la verdad que la playa tira mucho y me gusta. Este verano pues estuvimos con mi mujer y mi hijo, fuimos una semana a México,
en un hotel, un resort, y la verdad que disfrutemos muchísimo de la playa, del clima, y lo pasamos muy bien. ¿Y por tu parte? Yo me parece igual, yo soy más de costa, más de ambientes cálidos. Este año, bueno, me fui a Sevilla, bueno, y sensacional, así que ya te digo, yo siempre que puedo, y en verano, ya te digo, intentamos ir a la playita, que esto, por la suerte que tenemos de estar aquí, la tenemos muy cerquita, como podemos ver. Y el año pasado, Joaquín, nos comentaste que tenías, aparte del fútbol, una empresa. Sí. ¿Cómo va? Prospera, a pesar de que los tiempos son complicados y que, bueno, lo notamos en todos los sectores, tanto como a nivel futbolístico como a nivel de empresa, pero bueno, de momento vamos tirando, a la gente le gusta mucho el fútbol, ya sea en plan profesional o en plan amateur, y de ahí tiramos nosotros. Pero bueno, ya te digo, la crisis se nota a nivel de todos lados y nosotros no somos una excepción. Y ya la última, esta la hacemos cuando entrevistamos a dos personas. ¿Qué es lo mejor y peor de Joaquín? Lo mejor bueno, ¿jugando te refieres o...? Lo que tú quieras, nivel personal o nivel futbolístico. Bueno, nivel futbolístico ya lo conocemos, nivel personal. Bueno, yo pienso que Joaquín es, la verdad que es un chaval pues muy humilde, ¿no? Por su forma de ser, y yo lo conozco desde que salimos casi de la grama, ¿no? Él estaba en la grama B, yo estaba en la grama, y un chico, pues ya te digo, salió de la grama B, el chico que venía a entrenar en aquel entonces, pues igual de humilde que ahora, y muy bien. ¿Y lo peor? Bueno, Mario Kart a veces podría dar un poquito más de nivel, porque siempre tengo que tirar yo del carro, pero bueno, podríamos dejarlo ahí, sí. ¿Y lo mejor y peor de Xavi? Lo mejor de Xavi, bueno, ya que como te ha dicho él, nos conocemos desde hace ya bastante tiempo, y bueno, que siempre va de cara. O sea, si tiene algo que decirte, te vendrá, te lo dirá, y el problema no pasará a mayores, ya sea deportivo como personal. Y lo peor, pues me parece que es un poco mentiroso, y eso no lo sabía, porque si dice que tira del carro, me parece que... Pero bueno, lo dejaremos ahí. Ya hemos comprobado que dentro del campo se entienden. Veamos si fuera de él también. La Gramenet. La Gramenet. El primero de Liga frente al Alcoyano. Yo creo que fue el año pasado, porque solo metió uno, pero el partido ahora mismo... No me acuerdo del equipo, pero ganamos Denia, 1-0 ganamos. Adidas, unas Adidas Kelme, Adidas rollo lila y blanca horrorosas. Nike. No tengo ni idea, no sé si es marzo, pero me la juego mucho. Ahí me has pillado. 44 diría. El mismo que el mío, Turbo Rob. No le conozco, la verdad que no le dice mucho. Un poco dice cristiano. Que es sensacional, o sea que... Él ya sabe por qué va. Tampoco no le conozco ninguna manía deportiva. Pues si la tiene no lo sé. No sé si fue en el Sabadell, ¿puede ser? La Gramenet. Yo creo que debe ser de cine. Yo creo que de lectura.